Isla llamada teatro, con Ed Reseña. Para mí subirme al escenario siempre va a ser algo que me mueva y me conmueva y me transforme y me inspire y tengo ganas y lo tengo del deseo, sí. Lo que no tengo es el deseo de hacerlo porque soy actriz y es lo que hago. Tengo ganas de que si me subo al escenario es porque estoy firmemente convencida de que es el mejor lugar en el que puedo estar en ese momento. Gracias por entrar en esta isla. Yo soy Ed Quesada o Ed Reseña. En mi isla hay tacos de frijoles con queso. Se escuchan las bandas sonoras de algunas películas y por supuesto hay teatro, mucho teatro. Esa voz que acaban de escuchar es la de nuestra invitada de hoy, Sara Pinet, actriz y dramaturga que hace unas semanas estrenó una obra de su autoría, Uno monstruo que no vuela. En ese fragmento que escucharon, le pregunté acerca de la actuación, del momento en que dejó de hacer teatro y qué tendría que pasar para que ella regresara a actuar en un nuevo personaje. Me tiene muy emocionado que Sara abra esta segunda parte de la segunda temporada de este podcast y si quieren saber qué más dijo acerca de ese y otros temas, pues sigan aquí reproduciendo este episodio, que la verdad se puso buena la conversación. Y antes de seguir, te dejo las cosas que debes saber antes de entrar a esta isla. 1. En esta isla conoceremos un poco de la Sara dramaturga, cómo fue escribir Uno monstruo que no vuela y cómo ha sido ver el montaje dirigido por Valentina Sierra. Conversamos de las diferencias entre el texto y el montaje. 2. Esta es la isla de una actriz que decidió dejar el teatro, pero que ha regresado a este a través de la escritura para jóvenes audiencias, y que a nivel actuación ha podido regresar a los escenarios con obras que ya había hecho antes. 3. Aquí también exploramos unos rincones dedicados a lo que queda de nosotros, el amor de las luciérnagas y algo de un tal Shakespeare. 4. Esta es una isla para relajarse, jugar, para pensar en nuestra niñez, pero también para pensar en el sentido de las cosas que hacemos y encontrar eso que realmente nos da gozo y disfrutamos hacer. Ahora sí, es momento de entrar a la isla de Sara Pinet. Hay amigos que contemplan un muro a través de una ventana para imaginar que hay algo más del otro lado. Hay amigos que permanecen juntos en medio de esta oscuridad interminable. Ese es uno de los textos que permanece en mi memoria de Lo que queda de nosotros, una obra coescrita y actuada por Sara Pinet. La obra del perro, como suelo referenciarla cuando platico con gente de teatro. Recuerdo la primera vez que vi esa obra en la sala Javier Villaurrutia. No recuerdo el año, pero fue en sus primeras temporadas. Recuerdo llorar, emocionarme y decir, qué bonito es el teatro. Volvería a ver otras tantas veces a Nata, a Toto y a esos personajes tan peculiares que Sara y Alejandro Ricaño habían creado. Pero esa no fue la primera vez que vi a Sara actuando. Fue quizá en El amor de las luciérnagas, en el Julio Castillo, conocer a su Lola, reír a carcajadas con ese personaje tan ocurrente y especial que se volvería tan icónico. Recuerdo a Sara en Todos los peces de la tierra, en Adiós y buena suerte. Recuerdo reír y sorprenderme con lo que ella y Adrián hacían en Algo de un tal Shakespeare. Ver otros de sus matices en La guerra en la niebla y en Tal vez mañana sea un día cualquiera. También me acuerdo de verla a través de una pantalla en sus entrevistas con gente de teatro, en Los monstruos me hablan, y descubrir a otra Sara. La última vez que la vi en un teatro, en un personaje nuevo, por así decirlo, fue en el No Show México, en el Helénico, y sí me tocó verla con ella. El año pasado me reencontré con Lo que queda de nosotros, y volví a llorar, emocionarme, reír con Nata y Toto. Pero esta vez, yo desde otro lugar. Desde un lugar que le tiene más respeto a la muerte, que es consciente que le es difícil soltar y decir adiós, y que intenta imaginar algo más del otro lado del muro, junto con sus amigas y amigos en medio de esta oscuridad interminable. Hace unos días pude ver Uno monstruo que no vuela, y reconocer a la Sara dramaturga en la aventura que crea, o en la aventura que se crea más bien, L,
para descubrir qué es o quién es ese no monstruo que te llena la cabeza de tonterías. También pude leer el texto y reconocer su humor y sensibilidad. Encontré una historia que nos invita a escuchar y a aceptar nuestras diferencias, quienes somos. Hoy nos acompaña en esta isla llamada teatro, Sara Pinet. Hola, hola. Qué hermosa introducción. Hola, muchas gracias, Sara, por estar aquí. Gracias por el espacio y por tomarte el tiempo de ir a todas esas obras y de acompañarnos en el camino. Sí, bueno, de hecho, y lo digo constantemente en este espacio y en otros cuando me preguntan, de mis 2 obras favoritas de todos los tiempos de la vida serían El amor de las luciérnagas y Lo que queda de nosotros. Y sobre todo porque yo no soy de aquí, llegué aquí hace 12 años. Entonces son 2 obras que me han acompañado como en estos años y como que las tengo ahí muy especial, las frases, a los actores, a partir de ahí conocerlos y seguirlos en otros proyectos. Entonces como que hay algo con esa obra con esas obras que me conecta mucho. También a mí, también son de mis 2 obras favoritas en la vida y también siento que a partir de ellas fue que mi carrera y muchos de mis grupos de amigos incluso y de vida se fueron creando a partir de estas 2, entonces son así como pilares esenciales tanto en mi carrera como en mi vida personal. Ahorita más adelante que hablar un poquito de Lo que queda de nosotros. Okay. Entonces ahorita vamos a entrar ya. Como cada episodio yo empiezo preguntando, este podcast se llama Una isla llamada teatro. Si hubiera una isla, Sara Pinet, si vieras tu vida como una isla, ¿qué cosas que a ti te representan estarían en esa isla? ¿Qué se podría ver, qué se podría escuchar, qué se podría oler, comer, tocar? Una isla llamada Sara Pinet. Creo que habría muchas montañas, habría mucha agua. Podrías pasar de caminar en las montañas totalmente sola o solo durante mucho tiempo y bañarte en el agua sola o solo durante mucho tiempo a reuniones en la fogata, a bailar. Reuniones en la fogata, bailando, riéndote, comiendo queso, tomando mezcal. Pero me imagino espacios separados, unos de mucha soledad y conexión con el silencio, la naturaleza y la aventura, y otros de comunión profunda. Pero no me imagino grandes masas de gente, me imagino una comunión profunda, ¿sabes? Como esta plática de 2 o de 3. Me imagino eso, baile, naturaleza, aventura, comida, cosas de gozo, así del agua en la piel y la comida en la boca y la carcajada en la pancita, algo así. Ok, perfecto. Me gusta, lo visualicé. Es que me gusta eso también. Me encanta esto también que, como de estas partes, ¿no? De la soledad y también de la comunidad, pero una comunidad pequeña, ¿no? Donde también como que puedes tener una mejor interacción también con las personas, ¿no? Sí, me siento siempre mucho más capaz de abrirme y vincularme en el tú a tú, así más cerquita. Que en el teatro eso no me pasaba, por ejemplo, pero en lo privado... Grandes masas no puedo tanto. Okay. Pero en el teatro sí me pasaba que si había una función y había 1000 personas, se sentía como si conociera a cada uno y pudieras hablarle a cada uno. No sé. Es interesante No, pero te entiendo, porque es como parte de ese fenómeno, ¿no? Que es el teatro y también cómo uno se transforma, ¿no? Sí. Cómo lo transforma. Bueno, ok, me gusta esta isla y ahora tenemos esta isla, Sara Pinet, y vamos a hacer un mapa. Los mapas es una dinámica donde haremos como un mapa y los mapas nos ayudan a conocer territorios. Entonces, para conocer este territorio, yo te voy a preguntar por recuerdos. Este podcast es un podcast que va mucho también de la memoria y de los recuerdos. Por eso me gusta empezarlo siempre con una introducción recorriendo las obras que he visto de la persona que viene, ¿no? Entonces, en este caso, yo te voy a preguntar por recuerdos de tú como persona, y entonces tú pensar en una imagen muy específica. La primera es un recuerdo de tu niñez. Ay, me llegó uno triste, no sé por qué. ¿Sí quieres decirlo? Voy a pensar si hay otro que quiera, si no, ese. Va.
Voy a contar ese, no sé por qué. Ok. Pero me acuerdo de una Navidad. Ajá. Mi mamá le había tejido un suéter a mi papá de regalo. Ajá. Y cuando era niña yo con mi mamá estaba todo el tiempo pegada a mi mamá. Entonces yo la acompañé en todo ese proceso de tejer el suéter, un suéter blanco lleno de trenzas y cosas muy acá. Y me acuerdo que en la Navidad ya se lo regaló y mi papá se lo puso y le quedó cortito. Le quedó así como a medio antebrazo, así. Ajá. Y entonces a mi papá se le hizo muy fácil como quitárselo y no me quedó. Y me acuerdo que para mí fue como un shock, o sea, como si hubiera, no sé, era algo gravísimo. Para mí fue algo dolorosísimo. Me acuerdo que para mi mamá no. Como que mi mamá dijo, ay, pues lo arreglo y ya. Pero para mí fue como, no. Y me acuerdo de mí contándole ese recuerdo a mis amigas de la infancia, como mientras yo iba creciendo. No sé si como buscando entender por qué me dolió tanto. Yo creo que a la fecha no estoy tan segura de por qué me dolió tanto y por qué lo estoy contando ahorita aquí contigo. Pero supongo que era como algo que englobaba tal vez mi sentir como infantil, ¿no? De un esfuerzo hecho durante mucho tiempo que no llegaba a como una conclusión esperada. Que la conclusión esperada era una reacción de amor, ¿no? Como un gracias, wow, Y siento que eso es una sensación que tengo como muy presente. Un esfuerzo que se espera sea como recompensado con una expresión afectiva o amorosa y que no llega. Algo así. Ok. Ahora, un recuerdo en soledad, ¿De la edad que sea? de la edad que sea. Hace un par de años fui a Argentina a un viaje que solo iba a durar 3 meses y se alargó 7. Y fue la primera vez en mi vida que agarré una mochila, una casa de campaña, un sleeping y me subí a la montaña. Y nunca había acampado ni siquiera y nunca había subido una montaña, pero estaba en la Patagonia y era lo que había que hacer. Y por primera vez en mi vida subí una montaña viendo unos paisajes de locura, tomando agua en el río, encontrándome solo con una vaca. Fue el único animal que me encontré. No pasó ninguna persona por ahí porque al parecer tomé un camino que nadie tomaba. Y entonces estuve caminando durante horas hasta llegar hasta arriba de la montaña, totalmente sola. Dormí ahí arriba, me desperté en la madrugada porque si te despertabas a las 2 de la mañana o algo así, podías subir a otro lugar para ver el amanecer desde ahí. Okay. En un lugar que se llama la Laguna de los Tres. Y me acuerdo que empezó a salir el sol y empezó a pintar la montaña como de color oro. Y yo lloraba de la emoción. Y me costó mucho trabajo volver a bajar. Como tomar la decisión de bajar y volver como a la sociedad. A la realidad, claro, Sí, claro. Sí. sí. A mí también me hubiera costado. Ok. Un recuerdo con amigas o amigos. Hace como 4 años empecé a vivir en Zipolite, en la playa. Y fue como una época de las primeras veces en las que fiesté un montón. Como que de adolescente y de joven realmente no fiesté mucho. Pero ahí viví en la playa y iba a tomar clases de salsa y me hice amiga de los chicos y las chicas que iban a la clase de salsa. Y por primera vez fui a fiestas en la playa de bailar así. Pero que era alucinante, era estar como... Aparte era la pandemia, porque me quedé atrapada en la playa en la pandemia, entonces no había mucha gente. Sí, o sea, después del no-show te fuiste, ¿no? Después del no-show.
Pero no iba a ir no iba a irme a vivir a Zipolite, me iba a ir a Europa, pero los vuelos se cancelaron y las fronteras se cerraron. Y yo estaba visitando a mi hermana en Mazunte. Y entonces me quedé atrapada de alguna manera en la playa y me quedé. Cuando se abrieron las fronteras ya no me fui más. Me quedé a vivir ahí casi 2 años. Pero fue de las primeras veces que como estábamos ahí, un montón de gente de un montón de lugares atrapados sin poder irnos a donde en teoría queríamos, pero en realidad queriendo estar ahí. Recuerdo muchas veces de luna llena, de fogatas y de bailar en la playa y de meterte al mar encuerado, porque aparte era Zipolite y era como, aquí uno puede estar encuerado. Y de sentir esa libertad, pero no es lo que más. Creo que lo que más era como esa nueva relación que yo pude encontrar con mi cuerpo y con mi persona y con ese ser que soy yo, que no es la actriz, ni la dramaturga, ni nada de teatro, que nadie sabe quién es, que nadie me ha ido a ver al teatro, que soy quien sea y aparte todos somos quien seas y todos estamos encuerados bajo la luna y de sentir esa cosa de ¡wow! Podemos ser lo que queramos. Un recuerdo de la primera obra de teatro, ¿cuál es la primera obra de teatro que recuerdas haber visto? La primera obra que vi me llevaron mi papá y mi mamá cuando era muy chiquita con mi hermana. Probablemente fue la única obra de teatro a la que me llevaron. Por eso la recuerdo. Se llamaba, no sé ni cómo se llamaba, pero algo de una isla. Okay. Algo de una isla. Muy bien. Que vivían puros niños en la isla. Okay. No me acuerdo ni de qué se trataba, pero me acuerdo que había muchos niños y niñas actuando en la obra. Pues creo que se llamaba La Isla de los Niños. Y cantaban. Y yo me quedé, yo recuerdo que la vi y dije, ¡oh! ¿Cómo yo me quiero subir ahí, no? Y yo quiero vivir en esa isla. No me quería subir al escenario, quería vivir en esa isla. Sí, en la que escriben la historia. Ajá. Sí. Y yo creo que de obra de teatro eso fue de lo único que vi cuando era niña. Cuando eras niña, ok. Recuerdo de el momento en el que decidiste estudiar teatro. Yo ya había decidido no estudiar teatro porque no pensé que era una opción. No sabía que era una opción y no pensé que era una opción para mí. Como que para mí la gente que eran actores y actrices se veían de una forma muy distinta a como yo me veía y a como yo me sentía. Y como tampoco había visto mucho teatro ni nada, como que yo tenía en mi imaginario, así son las actrices, yo no entro en ese cajón, yo voy a hacer otra cosa. Entonces nunca lo tuve como una posibilidad. Y entonces empecé a preguntarme y pasé por querer estudiar matemáticas y luego filosofía y luego psicología y estaba en esas como sin saber. Hasta que mi mamá y mi papá fueron a mi cuarto y me dijeron, ¿qué haces? A ti lo que te hace feliz, cuando te hemos visto realmente plena y feliz en tu vida, es desde que haces teatro, porque estaba en un taller de teatro desde los 14. Entonces como que me dijeron, ¿por qué no estudias teatro? Y dije, ¿se puede estudiar teatro? Como, ¿yo puedo estudiar teatro? Y como que me dijeron, pues no sabemos, pero averigüemos. Y entonces a partir de ahí, mi papá y mi mamá me acompañaron a averiguar las escuelas, a preguntarle a la gente que conocíamos, si alguien conocía el ENAT, si alguien conocía el CUT, si alguien conocía la FACS y así. Incluso me acompañaron a algunas fiestas donde había gente que había estudiado en algunas y yo ahí medio les preguntaba y así. Y fue a partir de ahí que a mí se me abrió el ojo y dije, si esto es una posibilidad, mi mamá y mi papá están felices por ello y yo también voy. Hice el examen primero en LENAT y me batearon y luego hice el examen en el CUT y ya me quedé. Okay. Y ya. Okay. Desde ahí. Okay. Y para terminar esta parte, un recuerdo de ti escribiendo. Es que mi recuerdo de mí escribiendo más fuerte creo que es justo Un no monstruo que no vuela, que lo escribí cuando me mudé a Zipolite apenas. Renté una cabañita,
frente al mar y un mes no salí más que a ver el atardecer, pero ni conocí a nadie, ni platiqué con nadie, no hice nada más que sentarme a escribir y fue hermosísimo. Fue muy suave, muy amoroso, muy conmovedor. Y en cuanto lo acabé y lo cerré, ese día salí y ese día vi que había una clase de salsa y ese día entré a la clase de salsa y ese día conocí a mis amigos y ese día como que arrancó otra etapa. Entonces, como que esto tiene ya 4 años, pero como que marca una parte de mi vida y un recuerdo como de transición y de soledad, como muy dulce y muy gozoso. Qué bonito, y ya sirve perfecto porque así terminamos esta parte y nos adentramos a Uno monstruo que no vuela, esta obra escrita por ti, este montaje dirigido por Valentina Sierra, esta compañía El Pollo Matemático, en producción con Teatro UNAM, que se presenta de jueves a domingo en el Teatro Santa Catarina, si me lo aprendí, hasta el 14 de septiembre, a las 6 de la tarde. Y pude leer el texto, gracias también por compartírmelo. Ahorita hablaremos de eso, porque se me hizo muy interesante leerlo. Pero justo ahorita que mencionabas esto de que lo leíste justo cuando llegaste, ¿verdad? Dices que fue al principio, ¿no? ¿En Zipolite? Sí. Ok. Porque justo me interesaba saber en qué momento de tu vida estabas cuando lo escribiste. Y tengo la pregunta aquí, entonces se me hizo interesante que fuera en ese momento. Físicamente nos cuentas que estabas ahí, pero tú emocionalmente, ¿cómo estabas cuando escribiste y por qué escribes este texto? Yo justo venía de querer alejarme del teatro, de haberle perdido un poco el sentido al teatro y a mí en el teatro. No me gustaba cómo se estaba creando, cómo se estaba produciendo. No me gustaba a mí estar en el teatro. Sentía que llevaba muchos años haciendo y de pronto me sentía como súper vacía y estaba gozando muy poco de pararme en el escenario. Entonces decidí como, vámonos. En ese momento dije, adiós para siempre del teatro. Como que aquí se acabó, se cerró, qué hermoso fue, pero ya se me acabó y me voy. Uh-huh. Además de que como que las cosas en mi familia también dieron un giro y como que salían como cosas que nunca habíamos oído y empezar a entender como historia familiar, ¿no? De antes, que empezó como a llenar ciertos huequitos y como a abrir nuevas como ventanitas en mí. Y viene la pandemia, me quedo en la playa, rento mi cabaña y siento que esta obra surge de un anhelo muy, pues, básico, primario, primitivo, esencial, no sé, de que las cosas sean más sencillas, de que las cosas en realidad son sencillas hasta cierto punto, y de cómo la maraña de secretos, de mentira, de esto por aquí, de esto oculto, de esto no, lo vuelve todo una cosa tan compleja. Y de las ganas de que no sea así. De reconocer que tal vez en mi pasado y en mi pasado familiar y vincular y demás, ya hay mucha de esa maraña, pero de querer tomar la decisión de tal vez a partir de ahorita pueda ser distinto. Y si puede ser distinto para mí, puede ser distinto para quienes todavía no entran por ahí. Uh-huh. Y pensaba yo como en las infancias, ¿no? Uh-huh. Que de pronto todo es tan claro para ellos. O sea, todo es tan... No hay tanta maraña, no hay tanta pregunta de ¿pero por qué? ¿Pero cómo no? Uh-huh. Pero eso no puede ser así. Uh-huh. Pero, ¿no? Sino que... es así. No. Siento esto. ¿Sabes? Y yo estaba como en un proceso de mi vida en la que anhelaba vivir esa libertad de la honestidad, del poder sentir, expresar, recibir, comunicar y de reconocer las imposibilidades que tengo,
por mi historia, por mi vida, por así, y empezar a voltear a verlas y decir, ok, a ver, así es mi historia, volteo, la veo, la reconozco y la puedo empezar a ver con mucha más compasión y entonces a partir de ahorita puedo empezar a elegir algo distinto. Y a partir de ahí es que surge el no monstruo. Okay. Y tal vez esto debe haber sido al principio, antes de esta, pero para la gente que nos escucha y para que haga clic, ¿de qué va un no monstruo que no vuela? Un no monstruo que no vuela es la historia de L, que es una niña que un día descubre que su mamá llevó alguien, quién sabe qué, a vivir a su casa, lo encerró en el cuarto del fondo y no le explicó qué era. Y él empieza a hacer sus averiguaciones y junto con su mejor amiga B empiezan a indagar qué está pasando. ¿Qué es este no monstruo al que atinan a llamar como un no monstruo por las pocas explicaciones que da su mamá? ¿Qué es este no monstruo que de pronto llegó? ¿Qué es este no monstruo que de pronto cambió la dinámica con su mamá y el estar de su mamá y todo lo trastocó? ¿Y qué está pasando? Y se adentra a una aventura con su amiga B para averiguar quién es y qué pasó. Y pues a lo largo de esta aventura aprovechamos para tocar temas como la amistad, justo como la autenticidad, la importancia de comunicarnos y comunicarnos desde la honestidad, desde el amor, desde el respeto, de poder ser auténticos, auténticas y poder respetar la autenticidad de las otras personas también. Sí, y a partir de ahí, no voy a spoilear qué es el no monstruo, que no vuela, pero tiene que ver con muchas cosas que dices yo siento que es una obra muy acerca de la escucha, o sea, y de cómo dices, cómo la gente nos complicamos a veces las situaciones que son tan sencillas y para las niñas y los niños es mucho más sencillo. O sea, hay un momento, no voy a spoilear tanto, pero donde L se enfrenta a este no monstruo y hay una cuestión generacional ahí que es muy fuerte de cómo a él le cuesta hasta hablarlo. O sea, cuando lo ves, lo escuchas en este caso, porque el personaje en el montaje es una voz, pero cuando lo lees, la forma en la que habla, como dudando, como pausando, y él es tan segura y dice, sí, esto es así y es así. Y es como de, sí, mi mamá y tata. Y, o sea, es como que lo entiende perfectamente, ¿no? Y entonces, y este no monstruo ¿no? Entonces, lo que me gusta mucho de este texto es que también muestra estas diferentes visiones de generacionalmente, ¿no? Cómo ha sido educada una generación en creer ciertas cosas. Y algo que me parece también muy bello es también hablar del valor de las palabras, ¿no? O sea, palabras que se usan como insultos y que se siguen usando como insultos y que no lo son. Entonces hay como muchas cosas ahí, tanto para adultos suena muy serio, pero también los niños y las niñas pues creo que se pueden divertir porque mientras yo lo leía también y mientras lo veía, pues es que él es un torbellino de ocurrencias y de imaginación, o sea, pasa de un tema a otro y de una idea a otra y es una cosa como demasiado que no le para y que ahorita también quiero hablar de eso, de cosas que encontré en el texto y que no están en el montaje y cosas que se agregaron en el montaje, que hay unas visiones de dirección muy interesantes que le agregan, creo yo, y también me gustaría saber tu opinión referente a eso. Pero Claro. bueno, quiero mencionar que esta obra ganó un premio de teatro infantil en España de la Fundación SGAE, ¿se dice? Sí, SGAE. SGAE, muy bien. En Madrid, España, en el 2021. Antes de entrar en estas cuestiones del texto y el montaje, ¿por qué cómo fue esto de montarlo ahora? O sea, en este momento que lo hiciera es Valentina, la compañía, ¿cómo surgió? Pues es un texto que Valentina y toda la compañía conocen desde hace por lo menos 2-3 años, okay. Y que hay la intención de montarla desde entonces. Entramos a la convocatoria de Teatro UNAM, seleccionan la obra, pero después, producto de la pandemia que venía arrastrando fechas y agenda y todo, se alargó y alargó y alargó, y un proyecto que en teoría iba a ser estrenado hace pues como año y medio, logró estrenarse hasta ahora, cosa que fue una belleza y que es una belleza y que es un gran logro también de
de Teatro UNAM y de Juan Meliá que no soltaron el proyecto y que, bueno, y también de todo el equipo del Pollo Matemático que no lo soltó. Claro. Pero es un proyecto que desde que yo regresé de Zipolite, bueno, no, seguía viviendo en Zipolite, pero venía para acá cada tanto, les enseñé el texto y dijeron, lo queremos, y dije, claro, van. Porque es un grupo de mujeres con las que pudimos encontrar mucho clic, además de en la amistad, en muchos temas en los que pensábamos igual. Y varias de ellas son mamás, entonces también como que con los hijos y las hijas hubo así clics importantes en los que tenía mucho sentido que fueran ellas quienes hicieran el montaje. Quiero hablar del montaje, ¿no? De la dirección de Valentina. Yo primero vi la obra, luego leí el texto. Entonces, cuando leo el texto, me encuentro con varias cosas que cambian. Se me hace muy interesante que se haya agregado una especie como de prólogo y epílogo, que más bien que prólogo y epílogo es como otra historia, otra capa que se narra y que ayuda como, no sé si a reforzar, pero más bien esta parte escrita, ¿la escribiste tú, la escribió Valentina? ¿O cómo fue esto de agregar esta parte del inicio? Que tiene que ver con los recuerdos, ¿no? El prólogo y el final son de Valentina, son textos de Valentina Sierra, que yo los vi por primera vez el día que fui a ver la función. Ok. Así que eso habría que preguntarle a ella, como su por qué, su cómo, su dónde. Ok. Pero sí, como que yo siento que ella toma el tema de los recuerdos como una guía y como una línea para contar la historia a partir de ahí. Pero esa es una decisión muy personal de dirección y de ella. Sí. Como otras tantas, o sea, es decir, esa es la decisión que ya cuando lo veo con el texto se me hace como grande, pero hay otras también, como las canciones, por ejemplo, la coreografía. Incluso, no sé, según yo no intuí que en el texto hubiera un tema de la época. No sé si no lo hay. Sí, no. Entonces, más bien, ellas decidieron que como iban a hablar de... Porque para la gente que no la ha visto, está en los 80s, ¿no? Y hay como una estética ochentera, ¿no? Entonces, no sé... No... Sí, la propuesta de Valentina tiene que ver con eso, con la época, la música y las canciones que utilizan. Yo interpreto que tiene que ver con eso, con meter a los personajes en esta época, que es la época en la que ellas, las actrices, eran niñas. Entonces, como que interpreto que a partir de sumergir la obra en los 80s y de poner este prólogo y epílogo que habla sobre todo de los recuerdos, siento que es donde ellas pudieron como, y más concretamente Valentina, que la dirige, pudo como hacer suyo el texto y proponer esto que ahora muestra. Sí. Sí, y que funciona, pero es justo, ¿no? O sea, se lo lleva a su terreno, justo al terreno de las actrices También siento que como reconocer esto de somos estas mujeres grandes no grandes, perdón, pero de cierta edad. Pues sí, adultas haciendo de niñas y recordando nuestra niñez, ¿no? Nuestra infancia que ocurrió en los 80, y entonces hay una cuestión donde se mantiene la esencia del texto, pero me parece que se vuelve un montaje como estas cuestiones de tener coreografías, de tener canciones, ¿no? Por ejemplo, me parece increíble cómo se agarran, este es spoiler, pero o sea, es divertido. Cuando leí el texto dije, claro, o sea, porque cuando veía la obra dice, hay un momento donde el personaje de B canta una canción del ciclo del agua que es hermosa. Hay una memoria de la risa, sí. Que es increíble. Y entonces dije, yo sé dónde viene. Entonces cuando veo el texto, la canción no viene en el texto, pero se intuye. Pero hay un momento donde B dice, qué difícil fue convencer a tu mamá. Le tuve que cantar y bailar y explicar todo el ciclo del agua, que va desde aquí, no sé qué. Y entonces dije, no manches. Entonces yo reconocí en el texto, Valentina, lo que el texto le daba para agarrarse de ahí, porque en el texto está. Entonces es cómo expandes el texto para crear esos momentos, ¿no? O sea, me parece muy bello. Sí, y creo que hay una búsqueda en el montaje por el juego, ¿no? Como los colores, la música, las interpretaciones, todo, como por invitar mucho al espectador infantil, pero también al adulto, porque cuando uno ve
que están en los 80s, uno inevitablemente, si tiene más o menos nuestras edades, en una generación de 10 años, puedes viajar a ese lugar. Entonces las infancias como que pues ya están ahí metidas es un texto dirigido para infancias sobre todo, pero como adultos también te ayuda como a entrar en ese trip del recuerdo y de la memoria. Sí. ¿Cómo fue para ti reencontrar, o sea, ver ese montaje? O sea, ver ya ver lo que hicieron. No es cierto. O sea, también reencontrarte, porque no sé desde que lo viste, si recientemente habías visto ensayos, o habías leído el texto o no. O sea, llegaste así de, a ver esto, a ver si me acuerdo de qué se trataba esto, ¿no? O sea, ¿cómo fue para ti? Sí, pues fue un reencuentro como de tanto tiempo sin vernos con el texto. Yo hasta ese día me di cuenta que lo había escrito hacía 4 años. Yo lo sentía mucho más cercano. Pensé que hace mucho menos, pero ya ven que desde la pandemia el tiempo no existe. Exacto. Y entonces sí fue un reencuentro como de, claro, claro, esto lo escribí, claro, esto sí. Y al mismo tiempo una sorpresa de ver un no monstruo totalmente otro. Es decir, es mi primera experiencia yendo a ver una obra que yo escribí y en la que yo no estoy involucrada en absoluto. Nunca había vivido eso. Fui con mi mamá, mi tía, mi prima y mis 2 sobrinas, así que estábamos todas así. Ellas ya habían leído el texto, todas hacía años. Entonces, había como una sensación de pertenecer absolutamente, mezclada con un voy a ver esto por primera vez y aparte ya nadie espera nada de mí. Yo puedo estar aquí feliz en mi butaca, relajadísima, riéndome, sonriendo, ¿no? Mientras las demás están ahí en él, ya vamos a estrenar. Entonces fue totalmente sorpresivo. Okay. Fue una primera experiencia de yo ir a ver un texto mío montado por alguien más. Me parece muy conmovedor, fue muy conmovedor el simple hecho del teatro, ¿no? O sea, como que alguien diga, ay, mira estas palabras que alguien hizo, las voy a volver mías y las voy a convertir en esto, me parece una locura, ¿no? Muy, muy conmovedora y muy valiente. Me parece que alguien como director o directora tiene que hacer eso. Tienen que agarrar un texto y hacerlo propio. Y creo que Valentina lo hace. Y es muy conmovedor ver eso. Que alguien y que un grupo de gente, de mujeres en este caso, porque son puras mujeres, pongan tanta energía, esfuerzo, talento, amor, tiempo, todo, para darle vida a algo que uno escribió. Eso me parece una locura, muy maravillosa. Justo pensaba eso y te iba a preguntar eso, o sea, ¿cómo te sentiste? Porque yo también intuía que era la primera vez que te pasaba esto, de ver un texto donde tú no te... Porque claro, en lo que queda de nosotras, tú coescribiste, pero tú estabas involucrada, eras la actriz, le dabas voz a Nata, entonces, ¿cómo era esto, no? Y ahorita que lo cuentas, siento que es muy bonito, justo, conmovedor para los escritores y dramaturgos que solo son dramaturgos en una obra, o sea, que ellos no están en el proceso, que llegan y que lo ven, como esas palabras cobran ese significado, pero desde otro lugar, ¿no? Como alguien las abraza, las hace propias, como dices, y les da también un nuevo sentido. O sea, mantiene el sentido, pero también le da su propio sentido. Sí, de pronto uno no las reconoce. A mí me pasaba eso. Como de pronto yo no reconocía lo que estaba pasando. Y me parece muy, muy interesante cómo también es un ejercicio de desapego. Porque como que uno, yo, no sé, mientras escribía, me imaginaba cómo sería dicho. No cómo sería montado tal cual, pero sí cómo sería dicho. Y escucharlo de otra manera totalmente distinta, es como, es tan obvio esto que estoy diciendo, pero al mismo tiempo es como un ejercicio de desprendimiento, pienso, como que le regalas, no sé, una canasta de verduras a alguien y te va a sorprender con su platillo, ¿no? Claro. Sí, tú podrías decir, con esta canasta puedes hacer esto, pero esa persona decide luego hacer otra cosa. Eso es muy interesante. Y ahorita que lo dices, de cómo se llenan las cosas, cuando yo la leí, imaginaba que te estaba escuchando. O sea, como que había algo en la forma, en cómo hablas, en cómo recuerdo, sobre todo, recuerdo mucho a Nata, por ejemplo. O sea, a Nata y a Lola, que son muy diferentes, pero que tienen algo. O sea, y entonces como que me lo imaginaba y decía, ok. Entonces,
Se me hizo muy interesante la experiencia de haber podido haber leído después de haber visto el montaje, ¿no? Ya para ir cerrando esta parte de Uno monstruo que no vuela, quiero hacerte una dinámica que es de respuestas cortas, que se llama Preguntas sin filtro de un no monstruo que no vuela. Ujú. O sea, son sin filtro, así que lo primero que te salga, ¿va? Si fueras un animal, ¿cuál serías? Perro. ¿Qué palabras ya no deberían ser insultos y siguen siéndolo? Todas las que hablen del cuerpo de alguien, todas las que hablen de la diferencia de alguien. Así como L, en la obra, dice que ganaría un premio por ser la niña que abre puertas lo más lento posible, ¿tú por qué cosa así de particular podrías ganar un premio? Por comer mucho queso. Ok, muy bien. Ay, como L, que también le gusta el quesito. Yo dije, ¿le gustará el quesito o por qué? ¿Odiará las pasas acaso? ¿Odias las pasas? No odio las Pero el quesito te gusta. El quesito Podrías sí comer es mi mucho. favorito. Porque a él también le gusta mucho el quesito. A mí también, yo soy muy de queso, ¿eh? O sea, yo me identifiqué, dije, perfecto, él y yo seríamos, no, también. ¿Te consideras una niña rara? Sí. ¿Qué monstruos te llenan la cabeza de tonterías? ¿O te han llenado la cabeza de tonterías? Los que mienten, los que ocultan, los que se ocultan. Y por último, para cerrar esta parte, hay un momento donde L se dice algo a sí misma para sacar las tonterías que llenan su cabeza, que ella dice, soy fuerte, soy valiente, soy inteligente. ¿Tú qué te dices cuando hay tonterías que llenan tu cabeza? Creo que más que palabras me pongo en una posición como de superhéroe y a veces me aplaudo. Muy bien. Como ¡woo! 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 Eso me ayuda mucho. Muy bien, me encanta. Con eso cerramos esta parte. Falta nomás una pregunta de un monstruo que no vuela, que es, ¿qué puede encontrar el público? ¿Qué pueden encontrar las familias, las infancias que vayan a ver un monstruo no vuela? Ya que viste el montaje, que es tu texto, ¿qué pueden encontrarse si van ahí al Santa Catarina? Pueden encontrar un lugar seguro, un lugar divertido, un lugar respetuoso, amoroso, lleno de música, lleno de colores y lleno de una historia hecha con tanto amor que para quien sea que vaya, creo que va a ser un abrazo y una carcajada. Pues ahí está, Un monstruo que no vuela, de Serapinet, dirigida por Valentina Sierra, jueves a domingo, 6 de la tarde, Santa Catarina. Recuerden que ahí solo aceptan efectivo, los jueves está 30. Y ¿qué me falta? Y pues ya, vayan hasta el 14 de septiembre. Tienen para ir. Ahora quiero hablar de lo que queda de nosotros. Es que estoy sacando el programa de mano, no sé qué temporada era. Era de los de Limba. antes, de los que Sí, tenía de los de póster. antes. Oh, De los que sí. tenía póster del Limbal. Oh, sí. Que me encanta, que tiene la ilustración y que es amarillo, los que de seguro los fans de la obra lo han de reconocer, porque fue un póster también muy emblemático. Sí, mi mamá lo tiene en la pared. ¿Sí? Sí. Ah. Ok. Enmarcadito. Ay, que es Sí. muy lindo. Lo que queda de nosotros, el año pasado tuvo una temporada en el CCB, en el Orientación. Sí, ¿verdad? Sí, hace casi exactamente un año dimos la última temporada. Y oficialmente fue la última temporada. Oficialísimamente. Qué fuerte. Fue una temporada que incluso tuvo una extensión, que estuvo agotando, a pesar de que estaba en lunes y martes, que podría parecer que es complicado, pero el teatro estaba ahí lleno. ¿Cómo fue para ti encontrarte con este texto, con este personaje, con este equipo? Cuando decidí decirle adiós a todo, me despedí de esta obra, pero sin dar la última función, ¿no? Como que la solté y dije, ya está, adiós, no la volveré a hacer. Pero después, estando en Argentina, me tocó ir a ver el montaje de allá. Y saliendo de ahí, le escribí un mensaje a Raúl Villegas y le dije, si yo te dijera que demos una última temporada, ¿tú qué pensarías? Y me dijo, yo estoy dentro. Y le dije, ok, hagámoslo. Pero es la de despedida, porque no la tuvimos y porque a mí me estaba haciendo falta subirme al escenario. Pero subirme al escenario desde un lugar desde el que yo quería subirme al escenario, que era con una obra y un personaje y un equipo realmente comprometido, profundo, amoroso, cuidadoso. Y ese fue el que yo encontré para hacer ese regreso. Era el que más sentido tenía para mí. Así que se juntó el equipo. Ensayamos, retomamos, nos preguntamos Raúl y yo un montón de cosas sobre qué era diferente ahora para nosotros
de subirnos con esos personajes. Hicimos algunos cambios que seguramente nadie se dio cuenta, pero para nosotros eran así... Y le estamos moviendo algo a esto. Para mí fue así como... Sí, fue muy gozoso, muy removedor y sobre todo y muy importante poder sentir que era la última vez, que eran las últimas veces que lo hacíamos y podernos despedir. Y fue muy triste también soltarla, pero como que ya en mí no tiene sentido del sentido que yo quiero tener cuando me suba al escenario, dar más funciones de esa obra. Para mí que esa obra siga viviendo es hermoso, porque ahorita no sé cuántas otras compañías la están haciendo. Exacto. Y está, creo que en Rumania la están haciendo, y está en España, y está en Argentina, y está en Colombia. En México ha tenido otros montajes también. En México, en varias partes de la República tiene montajes ahorita. Entonces, eso para mí es así de lo más hermoso que le puede pasar a un texto que escribas. Y para mí eso tiene ahorita un valor y un peso mucho más grande que el yo seguir subiéndome porque siento hermoso y porque siento... y porque recuerdo a mi papá y porque recuerdo a mi perrita y porque los lloro. Siento que esas razones ya no son suficientes para mí para hacer teatro. Para cerrar también esta parte de lo que a nosotros, algo que se me hace muy lindo es, ¿no? Tú cuentas tu experiencia, tú cómo lo viviste esta última temporada del año pasado. Pero para mí, por ejemplo, yo de este lado, como vi que yo la viví, como vi que otra gente la vio, me di cuenta que había mucha gente que por primera vez conocía esa obra, que había escuchado muchas cosas, pero que no había podido ir por algo. Porque normalmente, digo, aunque tuvo horarios de tarde y también mayormente de jóvenes audiencias de 1 de la tarde, luego había gente que no podía y así. Entonces fue una obra que yo conocí a mucha gente que fue por primera vez, que fue su obra favorita del 2023, porque cuando hacemos estas listas y recuentos, y que fue gente que incluso en la misma temporada la vio más de una vez. O sea, que en la misma temporada y la extensión la volvió a ver y llevaba gente. O sea, yo sabía gente de que habían ido con su familia, que han ido con sus amigos, que han llevado, porque algo que les seguía moviendo. Entonces se me hace muy lindo cómo de alguna forma tú te estabas despidiendo, pero había mucha gente que por primera vez le estaba dando la bienvenida a esa obra, ¿no? O sea, eso se me hace muy, muy fuerte. Claro, porque los ciclos de cada quien son tan distintos, incluso de quienes hacíamos la obra, como coincidir de pronto en un mismo deseo o en una misma búsqueda, no siempre pasaba. Pero qué difícil es saber cuándo ya algo ya, ¿no? Yo no tengo una razón específica que yo pueda decir, yo me di cuenta de que... Para mí fue claro un día que lo sentí y dije, ya está, ya, adiós, bye, ya estuvo. Para mí se cumplió un ciclo. Si ustedes quieren, sigan. Pero para mí se cumplió este ciclo y tengo que cerrarlo. Y se sintió muy bien. Me acuerdo que el día de la última función, ese día estuve muy triste y muy sensible todo el día, pero acabando la función me acuerdo que yo estaba sonriendo así que... Pero mi cuerpo estaba sonriendo de una manera que yo decía, no, pues ya, qué bien también se siente como su cierrecito, ¿no? Como su sello de ya, se acabó. Sí. Ay, qué fuerte, lo mencionas así y hasta a mí me dio así como cosita de... Pero bueno, ahí está lo que queda de nosotros. Yo tenía que hablar de esta obra porque te es de mis favoritos y le tengo que preguntar, porque justo también volver a verla el año pasado fue fuerte. O sea, como que tenía mucho que no la veía. Entonces volver a encontrarme con eso sí fue así como de, ay, y verla de otra manera también, desde otro lugar. O sea, la primera vez que yo la vi tenía 20 y tantos y ahora estoy en mis 30 y tantos. Entonces también desde otro lugar ver los temas, ¿no? Como lo decía en la intro, pues fue también como interesante y como fuerte. Quiero hablar un poquito, ahorita mencionaste esto de como que quieres subirte al teatro encontrándole sentido a las cosas. O sea, yo te quiero preguntar, porque has actuado el año pasado, actuaste este año, hiciste algo de un tal Shakespeare. ¿Te gustaría regresar o piensas regresar al teatro en un personaje nuevo, en un proyecto? ¿Te interesa? Para mí subirme al escenario siempre va a ser algo que
mueva y me conmueva y me transforme y me inspire y tengo ganas y lo tengo del deseo, sí. Lo que no tengo es el deseo de hacerlo porque soy actriz y es lo que hago. Tengo ganas de que si me subo al escenario es porque estoy firmemente convencida de que es el mejor lugar en el que puedo estar en ese momento. Okay. Y con algo de un tal Shakespeare eso me pasó. Adrián me dijo muchas veces que diéramos funciones y yo no lo veía, no lo sentía, no estaba, porque yo había mejores lugares donde yo estaba, donde yo podía estar, y no me refiero al lugar en sí, sino como al momento de mi vida. Y cuando Adrián me propuso esta última temporada que dimos, para mí tenía todo el sentido con lo que yo en ese momento estaba buscando, deseando, esperando. Y fue maravilloso para mí. A mí a veces se me olvida lo que se siente estar ahí arriba, pero qué gozadera magnífica es hacer esa obra. Yo lo que siento en el cuerpo y en la comunión con la gente, y cuando estamos todos ahí, estamos empapados y la gente está gritando ¡ah! Y yo me estoy carcajeando y veo a Adrián que está haciendo el esfuerzo de no carcajearse o sea, esa energía en la vida la he sentido en otra parte y me parece que el poder compartirla con Adrián y con la gente que va es de las cosas más hermosas que puede haber. Esa, y no me refiero solamente al nivel de energía específica de esa obra, que sí es como Sí, sí. Pero eso es lo que para mí se tiene que cumplir para pararme en el escenario. Okay. Y hasta ahora no lo he encontrado en un personaje nuevo. Ok. Después de Un monstruo que no vuela, ¿has escrito algo más? ¿Estás escribiendo algo? Sí, ahorita tengo la beca del Sistema Nacional de Creadores de Dramaturgia. Entonces van a ser 3 años de puro escribir y escribir y escribir. Okay. Lo cual me parece hermoso. Va a ser teatro dirigido a infancias, sobre todo. Tiene que ver con un tema que abarca todas, que tiene que ver con salud mental. Okay. Y eso me tiene muy feliz, muy nerviosa, muy feliz. Y creo que escribir para infancias es de lo más bonito que ha de haber en el mundo. Como que es un caminito tan directo, tan abierto, tan, no sé, amoroso, que como que he encontrado ahí un lugarcito muy, muy gozoso. Ok. Bueno, y ahora para cerrar, vamos a hacer una dinámica de respuestas cortas acerca del teatro. Un sueño cumplido en el teatro. Viajar. La primera vez que salí de México, que fui a Europa, fue con El amor de las luciérnagas. Y fue la primera obra con la que viajamos muchísimo. Y dar funciones, o sea, es que era el paraíso. Dar funciones y viajar y conocer otros lugares y ver obras de otras partes del mundo y que todo fuera porque estás actuando era inconcebible. Como que además me están pagando, me están llevando a viajar, me están llevando a ver teatro, estoy actuando. Aparte, el grupo era hermoso, nos divertíamos muchísimo, nos amábamos con todo. Entonces, creo que viajar fue una puerta que se abrió gracias al teatro y que a mí me voló la cabeza. Un sueño por cumplir en el teatro. Un sueño por cumplir es muy básico y aparte yo creo que estoy muy cerca de cumplirlo. Me encantaría hacer una obra con Daniela Arroyo. Me encantaría compartir el escenario con ella. Creo que sería de lo más divertido que puede haber. No solo quiero compartir el escenario con ella, quiero que hagamos una obra nuestra y compartamos el escenario y tal vez la pluma y tal vez la dirección y qué sé yo, pero compartir creativamente con ella. Totalmente lo veo, o sea, hace todo el sentido. Sí, creo que sería una gran obra.
un miedo de esta profesión, o sea, del ser actriz, de hacer teatro. Antes tenía mucho miedo de fracasar, ¿sabes? Como que salieron las luciérnagas, salió lo que queda de nosotros, salió algo de un tal Shakespeare y de pronto me iba muy bien, muy bien, muy bien. Y de pronto tenía miedo de que lo siguiente que hiciera no llegara, no fuera, no pasara, no explotara, no algo. Y creo que fue producto de ese miedo que después dije que a la goma, fracasemos. Y es más, no solo fracasemos, dejemos de hacer teatro un rato. Como que parecía que el camino de ser actriz tenía que ser el camino progresivo siempre y hacerlo mejor siempre. Y estar ocupada siempre y estar en todos los teatros y que todos los directores y directoras te hablaran y que todo el mundo hablara de ti y que todos tus personajes fueran diferentes y ¿sabes? Como ese tren del deber ser que de pronto se siente como, pues como que te subes y ya te lleva y como que ni te das cuenta, pero está ese miedito de... A mí ese miedito creo que me alejó del gozo un tiempo, como de la creatividad realmente arriesgada y profunda, que fue por lo cual, bueno, por como muchos factores, pero ese uno, dije alto, 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 porque crear desde ese lugar no funciona. Entonces ahorita, o sea, has actuado en personajes que te has reencontrado con ellos y encuentras ese gozo, ¿no? Como en Lo que queda de nosotros, como en algo de un Shakespeare este año. Pero más bien ahorita tu conexión con el teatro es escribir, ¿no? ¿O me equivoco? O sea, tu gozo ahorita está en escribir, ¿no? Cuéntame. Sí, me siento mucho más conectada con escribir. Y además, por lo menos ahorita, tengo mucho más adentro de mí para poner en un papel que en un escenario. No sé si es una energía distinta, no sé si es una búsqueda distinta o todo junto, pero ahorita lo que traigo adentro creo que se expresa mejor en algo que escriba que en algo que me suba a hacer. O por lo menos no he encontrado esas palabras o ese proyecto que implique eso, ¿no? Que me mueva así. Okay. ¿Cómo has llevado la crítica, tanto positiva o negativa, hacia tu trabajo, tanto como actriz y como escritora, dramaturga? Pues no sé cómo le he llevado, pero cuesta trabajo. Es algo muy tan personal y tan íntimo. Actuar y subirte al escenario y escribir y poner tus palabras, que es bien difícil no sentir que están hablando de ti a nivel personal, ¿no? No me ha tocado una crítica voraz, mala onda, ruda, casi nunca, o por lo menos, pues no, creo que nunca me ha tocado algo así. Pero sí siento que está uno muy expuesto y que no puede ser de otra manera además. Porque pues si no te expones, pues no sale nada. Pero la crítica es bien difícil. A mí me cuesta mucho trabajo. O sea, me acuerdo incluso de que cuando empecé a actuar, así que apenas acabé la carrera, me daban notas y eso ya yo decía, ¿pero cómo? ¿Pero cómo me dan notas? ¿No? Si yo ya sentía que ya lo tenía, ¿no? Entonces siento que es un caminito también que por lo menos yo tuve que ir como... de poder dividir lo personal de lo artístico y de lo técnico. Pero ¿cómo lo he llevado? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Pues lo he leído y no lo quiero ver, lloro o digo, ay, no es cierto. ¿Quién sabe? No lo he llevado de una sola manera. Sí, claro. Pero creo que en general la gente me ha tratado muy bien. Creo que Lola y Nata son personajes que la gente quiere mucho. Y eso me abrió muchos corazones y muchas cosas muy lindas. Y creo que también eso puede ser muy adictivo, ¿no? Como el estar todo el tiempo oyendo, qué bien, qué padre, qué bonito, qué conmovedor. También es otra cosa que tener cuidado. Claro. ¿No? Sí, Entonces, sí.
Creo que con conciencia y presencia y claridad de separar, de mirar con objetividad. Pero bueno, somos seres sensibles y una mala crítica duele. Claro. Y sí duele. Y una buena crítica alegra. Y pues se alegra y ya. Y aprendes de las dos. Claro. Okay. ¿Qué crees que necesita cambiar en el teatro mexicano? Mira, hace mucho que me siento muy lejos del teatro mexicano. He visto El No Monstruo que no vuela y es la única obra que he visto en mucho tiempo. He leído teatro mexicano, sobre todo son las obras de mi gente, de mis amigas, de mis amigos. Y no he estado en una producción de teatro mexicano ni cerca de ella en mucho tiempo. Para mí, cuando me alejé, tenía mucho que ver con las formas de producción, tan aceleradas, tan con el foco en otros lados, de los que a mí me parecían importantes. Cuando me alejé también tenía que ver con que había pocos espacios de mujeres creativas. Generalmente estaba vinculada yo a trabajos con más directores, con más hombres, y de pronto también hubo choques que no me gustaron y que también seguramente se siguen dando. Yo diría que poner el foco en otro lado, muchas veces. Otras no tengo idea de dónde está poniendo el foco la gente, pero en mi experiencia, muchas veces el foco está puesto en llenar una agenda, en llenar un teatro, en llenar una cartera, en llenar un currículum, en cosas que no tienen tanto sentido para mí. Pero leyendo el teatro que yo estoy leyendo de la gente a la que quiero y a la que admiro, y viendo sus obras, que son las únicas que he visto, la verdad, me parece que hay un camino muy lindo que se está recorriendo desde un lugar mucho más generoso y más profundo y más de propuestas mucho más poderosas. Okay. Regresando a este concepto de la isla, justo para cerrar. Imagina que en esta isla, al final hay un cofre del tesoro. Y en ese cofre están las cosas valiosas que a ti te ha dejado el teatro. ¿Qué cosas valiosas hay en ese cofre? Gente. Personas. Sí, habría gente. Supongo que estaría mi familia, estarían mis amigas, mis amigos, estaría gente que no conozco. Creo que la comunidad. Y creo que esa es energía compartida del teatro lo que más me ha llenado así. Y lo que me hace querer seguir compartiendo textos, compartiendo desde la escena. Creo que habría gente. Ok, muy bien. Y ahora sí, para cerrar, es el momento de que tú me hagas una pregunta a mí. Me puedes regresar a alguna de las que te hice o puedes crear una nueva, algo que quieras preguntarme, intuyendo con la conversación que tuvimos. Ok. Si tuvieras que actuar en El amor de las luciérnagas, Lo que queda de nosotros o algo de un tal Shakespeare, ¿qué personaje elegirías hacer y por qué? El amor de las luciérnagas y obviamente el perro. No, perdón, lo que queda de nosotros. Lo dije mal. ¿Ves cómo estoy cruzado? Estás cruzado. Estoy sí. cruzadísimo. Lo que queda de nosotros el perro, lo que hace Raúl. Ok. O sea, definitivamente. Pero también si hiciera lo que hace el amor de las luciérnagas, Rómulo. Ajá. Pero no dijiste por qué. Ok. Haría yo creo que haría el track completo de todo lo que hace Raúl en lo que queda. Primero porque se me hace que lo que le toca hacer a él, por ejemplo, es muy lúdico, aunque cuando hace al padre tiene frases muy fuertes y tiene diálogos, y tiene la parte también cuando hace al psicólogo. O sea, tiene tiene diálogos muy divertidos y tiene también diálogos como muy fuertes. Y lo que representa el perro, que tiene que ver con el amigo, quien está ahí a pesar de todo, y al final, con lo que queda de ellos, es muy fuerte. O sea, creo que es eso. O sea, la conexión que tengo con ese personaje, a pesar de que yo no soy muy animalero, cuando yo la vi la primera vez, yo fui con gente que era muy animalera. Entonces, ver cómo a esas personas les llegó, o sea, fue como muy fuerte. Y bueno, la primera vez, yo a esa obra la he visto, ya no sé cuántas veces las vi, pero fácil la vi más de 5. Entonces,
y compré el texto y he leído el texto. O sea, te digo, entonces hacer ese track sería muy especial. O sea, si yo fuera actor, sería algo que disfrutaría mucho hacer porque también representa y tiene cosas que a mí me gustan del teatro. O sea, hay mucha sensibilidad, pero también es lúdico, pero a la vez es así de vas a salir llorando de aquí, pero a la vez tiene esta profundidad, pero a la vez tiene un humor ácido, ¿no? O sea, el personaje tiene cosas muy fuertes cuando lo de la niña, o sea, es decir, engloba cosas esa obra y ese track sería increíble hacerlo, o sea, ese personaje. Ok. Y del amor de los venegas porque sería muy divertido. O sea, es lo que hacía el Pato Marín y es muy, o sea, sería algo como muy fuera de mi zona, hacer eso. O sea, sería como muy, porque es un personaje aparte como que entre odioso y como que, pero al parecer es muy divertido. Entonces, como que también por eso sería ese personaje. Y ya. Muy bien, muy hermoso. Muchas gracias, Sara. Hemos terminado. Muchas gracias por haber venido. Muchas gracias por la plática. Muy divertida. Qué bueno. Como que me pregunté un montón de cosas que hace mucho no pensaba. Ok. Esta fue la isla de Sara Pinet. Parece que todavía falta más en la conversación, pero así terminó. Ya después seguimos platicando de otras cosas. Pero pues ese ya es otro chismecito. Gracias, Sara, por pasarte a la isla, por tu manera de ver el teatro, por la confianza. Y realmente para mí fue especial, ¿no? Que estuvieras acá, poder conversar contigo de lo que ha pasado en esos últimos años con tu ser actriz y con tu ser dramaturga. Pero además de eso, también conocer un poco de ti como persona. Muchas gracias por eso. Muchas gracias a Aura Fuentes de Teatro UNAM por hacer posible esta entrevista. Recuerden que Un monstruo que no vuela es dirigida por Valentina Sierra y cuenta con las actuaciones de Luz Helena Aranda, Ariesna González, Mari Carmen Núñez Utrilla y la misma Valentina Sierra. La música original y el diseño sonoro son de Claudia Arellano Larragoiti. Lo menciono porque en la conversación hablamos un poco de las canciones originales que se agregaron en el montaje y que no estaban en el texto. Recuerden que esta obra se presenta de jueves a domingo a las 6 de la tarde en el Teatro Santa Catarina hasta el 14 de septiembre. Los jueves son a 30 pesos y recuerden que solo pueden comprar sus boletos en taquilla y solo aceptan efectivo. Antes de terminar, quiero agradecerles por seguir acá. Después de unas semanas de ausencia, pues volvemos a esta isla. Todavía quedan más entrevistas. Los episodios en su mayoría tratarán de seguir saliendo cada semana, pero a veces pues serán cada 15 días, para irnos tranqui de aquí a diciembre que termina la temporada. En estas semanas de ausencia, de break, de pausa, seguí, ¿quién soy de la micha? Seguí viendo teatro y seguí con contenido en mis redes sociales, que son @rcenateatro en Instagram y en Twitter o X, y en TikTok estoy como @rcena_teatro. La verdad es que estuve más activo en Instagram y en X. En TikTok casi no subí nada o no subí nada en estas semanas. Pero en estas semanas estuve haciendo algo que me gusta mucho y que me emociona mucho, que es que estuve tomando fotos. Estuve llevando mi cámara a algunas funciones y tenía rato sin hacer fotos en escena, sin tomar fotografías de obras en escena. Y ha sido muy bonito y emocionante reencontrarme con la fotografía. Entonces, si quieren ver estas fotos que he tomado, pues están ahí en mi Instagram, @rcenateatro. He tomado fotos de un tranvía llamado Deseo, de Sin fecha de caducidad, Hoy se murió mi tortuga, Me morí en el asfalto, Ilusiones, No al dinero, y también de esta obra que hablamos hoy, de Un monstruo que no vuela. Entonces ahí están, por si las quieren ir a ver, darles like, comentarlas y así. Y también en Instagram hay una entrevista en video con Leo Socchi, compositor y músico en escena de Ilusiones. Esta obra dirigida por Cristian Magaloni, que se presenta de viernes a domingo en el Teatro Milán hasta el 25 de agosto. Ahí en mi Instagram, en la parte de Reels, la pueden encontrar. Platicamos de cómo fue el proceso de crear la música de esta obra y también hablamos de otros temas relacionados con la música y el teatro. Y otra de las cosas que estuve haciendo estas semanas fue revivir el newsletter. Así que está de regreso el newsletter Ed Recomienda, donde cada semana recomiendo 3 obras para ver el fin de semana o entre semana. Así que pueden suscribirse a edrescena.substack.com. Substack es al final con C y K. Ahí les pide un correo y así lo ponen pues. Y cada semana les llegarán mis recomendaciones. Así las novedades, regresa el newsletter, estoy tomando fotos de las funciones, regresa este podcast y pronto
si todo sale bien, pues ya habrá videitos ahí en TikTok, @resena_teatro. Es momento de despedirnos y dejar esta isla. Gracias por haber estado aquí. Nos escuchamos en un próximo episodio. Y si no, de seguro, nos vemos en el teatro. Adiós.